uniformemente, destinado a ser empleado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud. Estos fármacos tienen una clasificación dependiendo para qué enfermedades se utilizan. Tenemos aquí una breve historia de los medicamentos. La farmacología, como ciencia empírica, se inicia cuando en la antigüedad se empleó por primera vez una planta para tratar una dolencia. Dicha práctica se realizaba en todas las culturas de la antigüedad. En el año 3000 a.C., los babilones fueron los primeros en registrar en sus tablones de arcilla las primeras denominadas recetas. Hipócrates describe que el organismo estaba descrito por 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Es el primero en citar fármacos como por ejemplo la escila, el opio, la genciana, el beleño, azufre y arsénico, por lo cual se le denomina a Hipócrates como el padre de la medicina, tal como lo vimos en la primera clase. Aquí tenemos una imagen referencial de Hipócrates, quien vivió del año 460 al 307 a.C. Los productos farmacéuticos para fines de registro sanitario están comprendidos por un grupo son medicamentos, otro grupo son productos biológicos, tenemos productos médicos, medicamentos herbarios y productos dietéticos y edulcorantes. Pero, ¿cuáles son los productos farmacéuticos? En esta denominación entran los medicamentos y los cosméticos. Ambos constituyen categorías muy amplias en las que podemos encontrar muy distintos artículos. Sin embargo, todas sus variantes forman parte de los productos que se pueden encontrar en un establecimiento farmacéutico. Pues bien, ahora tenemos el concepto y lo referente a los medicamentos. En esta categoría entra toda sustancia medicinal que cumpla determinadas funciones. Estas pueden ser prevenir, tratar, diagnosticar, aliviar, paliar o curar enfermedades. Para ello, afectan a funciones corporales o al estado mental. Teniendo en consideración que dichos productos farmacéuticos podemos clasificarlos en medicamentos con prescripción y sin prescripción médica. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay medicamentos que podemos comprar libremente en las farmacias. Ahora, hay que tener en consideración que en el Perú está mal, es decir, los productos farmacéuticos como los antibióticos, deberían venderse exclusivamente con receta médica. Hace algún tiempo se intenta regular, pero no se cumple en todos los establecimientos farmacéuticos, ¿no? En todas las boticas. Entonces, es importante tener en cuenta que hay medicamentos que se podrían comprar libremente. Y vamos a poner un ejemplo, un país vecino como Chile. En Chile no puedes comprar antibióticos sin receta médica. Y hay medicamentos que podrías comprar libremente. Otro ejemplo es los Estados Unidos. Solamente puedes comprar en las denominadas pharmacy, como les había mencionado en la clase anterior, medicamentos como el ibuprofeno, el Tylenol, que es el paracetamol, el Celecoxib, el Apronax, ese tipo de medicamentos que ya se denomina painkillers, que quiere decir medicamentos para eliminar el dolor, son de venta libre, pero de ninguna manera les van a vender, por ejemplo, un antibiótico, no les van a vender un ansiolítico, de ninguna manera sin prescripción médica. En el Perú debería ser igual. Y ustedes se preguntarán por qué. La principal razón es, en el caso de los antibióticos, para evitar la resistencia antibiótica. ¿Por qué? Porque si las personas constantemente están tomando, por decir, el más común, que es la amoxicilina, en el caso de algún dolor de garganta, algún dolor de oído, lo primero que hacen es tomar la famosa amoxicilina. Pero ¿qué va a suceder? Va
el paciente va a presentar resistencia antibiótica. Quiere decir que cuando tenga una infección, la amoxicilina ya no le va a hacer efecto y va a requerir un antibiótico de un espectro mayor, como por ejemplo la eritromicina. Si produce resistencia ahí también va a requerir un macrólido como la acitromicina. Estos antibióticos de amplio espectro lo que hacen es eliminar las bacterias que están causando injuria, que están causando daño en el organismo, pero también van a eliminar los microorganismos y las bacterias necesarias para nuestro organismo, para que pueda funcionar correctamente, como son el caso, por ejemplo, de la flora intestinal. Estos macrólidos, estos antibióticos de amplio espectro, la eliminan por completo. Entonces el paciente va a tener diarrea, va a tener enterocolitis, va a tener dolores, va a sentir reflujo, porque los alimentos no van a poder descomponerse al ya no haber esta microbiota necesaria. Entonces, no solamente lo veamos desde el punto de vista de un paciente único. Si se produce una resistencia antibiótica masiva, se produce un problema de salud pública, y ya no solo a la persona, sino ya es en perjuicio del Estado. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de peruanos tienen seguro. Entonces, si hay resistencia antibiótica, este problema de salud pública va a repercutir en el presupuesto del Estado. Va a requerir que se compren antibióticos de un espectro mayor, por supuesto con un coste mucho mayor. Y aquí es importante mencionar, en el caso de la resistencia que estamos hablando, es importante mencionar que en los años 70 y 80 se implementó en el Perú un programa contra la tuberculosis. Recordemos que se contagia a partir del bacilo de Koch. Entonces, se creó aquí en el Perú un programa altamente especializado que consistía en otorgarle al paciente los medicamentos necesarios como la rifampicina y la isoniazida, además de otros tantos medicamentos y antibióticos. Pero no solo eso, sino también les entregaban un kit de alimentos, convirtiéndose en el mejor programa de TBC en el mundo. Pero ¿qué sucedía? Los pacientes no tomaban los medicamentos como les recetaba el médico y comenzaron a hacer resistencia antibiótica. No solo eso, sino que los insumos para la comida comenzaron a venderlo, porque recordemos que en esa época el Perú pasaba una tremenda crisis económica. Entonces, el programa al final no resultó, pero no resultó también por las condiciones políticas del momento, porque no había una correcta orientación, porque el paciente, si no lo orientan, desconoce, no sabe. Entonces, el programa fracasó. Pero los pacientes hicieron resistencia, quiere decir que se volvió masivo, y los pacientes se volvieron pacientes de tuberculosis, pero multidrogoresistentes. Los medicamentos son altamente costosos y entonces se convirtió en un problema de salud pública que dura hasta el día de hoy en el Perú. Entonces es muy importante, como hablábamos en la clase anterior, si van a tomar un antibiótico tienen que terminar los 5 días, no dejarlo a la mitad porque ya se sienten bien, porque van a hacer resistencia antibiótica y los va a perjudicar a ustedes. Como les reitero, un antibiótico en un espectro mayor les va a causar daño en el estómago, les va a doler, van a sentir reflujo, les va a dar diarrea, les va a dar enterocolitis, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien, continuamos. Tenemos ahora la clasificación de los medicamentos, como por ejemplo los antipiréticos, como el acetaminofén de 500 y el Tylenol, que es la presentación americana, que viene a ser el paracetamol de 500 miligramos. ¿Qué otro medicamento antipirético conocen ustedes? Los leo en el chat. A ver, contesten por favor en el chat. Yo los voy leyendo. Es importante la participación. Bien, hay varios compañeros que ya han respondido.
Muy bien, Talia indica ibuprofeno, Juan dipirona, Denise metamisol, Dorcas metamisol, Dana Miller ketoprofeno, Santos metamisol, Lisbeth reprimán, Mipranca novalgina, panol ibuprofeno, muy bien. Jacqueline reprimán metamisol, Talia metamisol, Jacqueline panadol, muy bien. Walter, muy bien, metamisol, paracetamol, Mipranca, reprimanes. Erlinda metamisol, ketoprofeno, Viviana ibuprofeno, muy bien. Antimetamisol, ibuprofeno, paracetamol, muy bien, María aspirina, Apola, paracetamol, metamisol, muy bien. Claro, Talia, los antipiréticos son medicamentos para bajar la fiebre. Piresis significa aumento de temperatura, fiebre. Entonces, un antipirético es un medicamento justamente para bajar la fiebre, para bajar la calentura. Muy bien. Metamisol, paracetamol. Muy bien. Y les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿La fiebre es algo bueno o es algo malo? A ver, los leo. A ver, los leo. A ver, los leo. A ver, vamos a leer sus respuestas. Para mí es muy importante la interacción alumno-docente. Vamos a ver. Denise indica bueno. Andy y Paula malo. Miguel, Viviana, Jacqueline, bueno. Jacqueline dice síntoma de infección. Erlindy Daniel, bueno. Dorcas indica que es mecanismo de defensa. Andy, malo porque te puede causar la muerte. Miguel Ángel avisa los cambios que hay en nuestros organismos. Santos Champi dice que es bueno, combate las bacterias con calor corporal. Mayrobi malo, al igual que Cindia. Xavier, fiebre, sinónimo de infección en el cuerpo. Talia, mecanismo de defensa de la fiebre. Ok, Walter, eso es una alarma ante una infección. Viviana, porque estando señal que tenemos infección. Dorcas advierte virosis o infección. Juan Andrés, ambos. Es bueno porque es la respuesta del cuerpo para eliminar organismos extraños y malo porque en altas temperaturas nos hace mucho daño. Ok. Vamos a ver. Sabina, malo porque puede matar neuronas y es muy fuerte y a convulsionar. Mariosca es un mecanismo de defensa. Hanna es malo porque puede ser para alguna causa o signo de alarma que algo está generando la fiebre. Xavier hay fiebre emocional. Edith es un síntoma natural del cuerpo que puede ser bueno o malo dependiendo del contexto. María es una señal de que nuestro cuerpo está combatiendo infecciones, pero a la vez puede ser peligroso. Talia, además de bajar la fiebre, pero es necesario bajar con medios físicos. Ok. Lisbeth, cuando el organismo presenta algún microorganismo presente, y mi pranca, la fiebre es un mecanismo de defensa. Muy bien, interesantes sus respuestas. La fiebre es algo positivo porque nos va a indicar que hay un proceso infeccioso.
ya sea bacteriano o viral en el organismo. Entonces, es un signo de alarma. Si tenemos fiebre, sabemos de antemano que ya hay un problema. Entonces, sabemos que el organismo está combatiendo estos microorganismos con el aumento de la temperatura, porque la mayoría de microorganismos son sensibles a la temperatura. Entonces, el organismo aumenta usualmente medio grado, 1 grado, para con este calor, con esta piresis, tratar de eliminar a los microorganismos. Pero si la fiebre es en exceso, puede causar daño, por supuesto, daño neurológico. Puede producir una fiebre meningocócica, puede producir una meningitis, y eso es altamente peligroso. Por ello, los medicamentos antipiréticos se tienen que clasificar en 2 tipos. Le vamos a dar al paciente, ¿no? Porque a todas las personas les puede dar fiebre en casa. Hasta 38, 38.5, hasta incluso 39 se le da paracetamol. Y si ya pasa de 39 grados, ya tenemos que pensar en otro tipo de antipiréticos, como por ejemplo la novalgina, la antalgina, porque ya esos procesos febriles pueden causar algún tipo de conmoción. No es bueno llegar a 40 grados tampoco, es demasiado. Entonces, hasta 38.5, 39 paracetamol. En adelante, ya tienen que emplear otro tipo de medicamentos. Estoy hablando en adultos. En niños es diferente. Estoy hablando en adultos porque aquí todos somos adultos. Y la referencia es para pacientes adultos. Entonces, hasta 38.5 39, paracetamol. Si la fiebre aumenta de 39.5 en adelante, ya se tiene que dar novalgina o antalgina. Pero también es importante mencionar que hay puntos de calor. ¿Por qué? Porque también se puede bajar la fiebre con medios físicos. Y eso es muy importante. Eso salva vidas también. Por ejemplo, si el paciente tiene una alta fiebre, una alta temperatura, y se le ha brindado los medicamentos correspondientes, pero no baja la temperatura de forma medicamentosa, antes que los baños como indica Xavier, antes los baños de agua fría, no es recomendable. ¿Por qué? Porque su cuerpo está a una temperatura más elevada de lo habitual. Si se hace un baño de agua fría, el cambio de temperatura es demasiado fuerte. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso, una taza caliente y la ponen en la refrigeradora, se va a quebrar, porque el cambio de temperatura es muy fuerte. En el organismo no se va a quebrar, pero puede producir algún tipo de daño nervioso. El cambio de temperatura muy brusco no es bueno. ¿Qué es lo indicar? Lo que se tiene que hacer es tener un depósito con agua fría o agua al tiempo, colocar un pañito, colocar una toalla de mano, embeberla, exprimirla y colocarla en el cuello, ese punto de calor, colocarla en la axila, en la zona posterior de las rodillas también. Y van a notar que va a bajar la fiebre, porque esos son puntos de calor, donde emana mayor cantidad de calor. Por supuesto, la ingle también es un punto de calor. Entonces, importante, cuello, van a ver que rápidamente se va a calentar, ustedes lo vuelven a colocar en el agua, lo vuelven a exprimir, vuelven a colocar en el cuello. La frente también es importante, frente, cuello, axilas, ingle y la parte posterior de las rodillas. Es muy importante y de esa manera van a bajar la fiebre rápidamente. Entonces van a coadyuvar al medicamento. Quiere decir que van a disminuir la fiebre no solo de forma medicamentosa, sino también de manera física. Muy importante. También es importante mencionar que a veces las personas están de viaje, no hay para comprar medicamentos, supongamos que estábamos en la sierra, hemos ido de viaje a la sierra, es de noche, no hay ninguna farmacia abierta, no hay ningún centro de salud, porque zonas de la sierra donde los hospitales, su atención es hasta las 5 o 6 de la tarde, incluso las emergencias. Tengamos en cuenta que la salud no pasa por el mejor momento. Entonces, en ese caso, si no hay medicamentos, están en provincia, están lejos, están en la altura, solamente quedaría bajar la fiebre de manera física. Entonces, es muy importante que lo conozca. Pero no les recomiendo
de un momento a otro pasar del estado febril al agua fría. El cambio de temperatura es muy, muy brusco. Evitemos hacerlo, pero sí coloquen las toallas húmedas en las zonas de calor. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Bien, tenemos aquí el fármaco y dosis. Por ejemplo, el paracetamol, sabemos que es un analgésico y también es un antipirético. En vía oral se puede emplear, lo normal es de 500 miligramos para los adultos. Sus consideraciones y efectos secundarios son que no tiene un efecto antiinflamatorio ni antiagregante plaquetario, es decir, no va a producir sangrado en caso de una intervención quirúrgica. No produce erosiones ni úlceras gastrointestinales. Siempre va a haber un riesgo de hepatotoxicidad, recordemos que es un medicamento. Es muy seguro a dosis terapéuticas, por lo que es el analgésico y antipirético más empleado a nivel mundial. Ahora tenemos también el ibuprofeno. Sabemos que la posología, la dosis es de 400 miligramos. Es el derivado del ácido propiónico, que es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa. Inhibe la adherencia y agregación de neutrófilos. A dosis altas, disminuye la producción de citonas y la liberación de enzimas lisosomales. También es un analgésico, un antiinflamatorio, antipirético, antiagregante plaquetario reversible, riesgo de úlcera péptica y riesgo de nefrotoxicidad. Tenemos ahora el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Es un analgésico, un antiinflamatorio y a su vez es antipirético. Además, posee un efecto antiagregante plaquetario prolongado de 6 a 7 días. Por esa razón, si una persona está tomando aspirina, no se le puede realizar una intervención quirúrgica a menos que deje de tomar el medicamento por lo menos 10 días antes de dicha intervención. Es lo indicado, porque presenta un efecto antiagregante plaquetario prolongado. Entonces, lo normal, el tiempo de vida media en el organismo es de 6 a 7 días y por precaución se le indica que sean 10 días para que no haya ningún riesgo de hemorragia. Tenemos también el diclofenaco de 75 miligramos. Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Hay un alto riesgo de sangrado gástrico. Tiene un efecto espasmolítico. ¿Qué quiere decir espasmolítico? Que cuando hay un espasmo muscular gástrico, el diclofenaco lo puede aliviar. Muy bien. Tenemos también el naproxeno. Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Produce riesgo de úlcera péptica, perforación o hemorragia gastrointestinal, un dolor epigástrico, cefalea, náusea, vómito, diarrea, flatulencia, constipación, dispepsia, dolor abdominal, melena, hematemesis, estomatitis ulcerosa, exacerbación de la colitis y de la enfermedad de Crohn, además de edema periférico moderado. Tenemos ahora los diuréticos como por ejemplo la furosemida. Estos medicamentos son altamente recetados en los pacientes hipertensos, ya que tienden a retener líquidos. Y los diuréticos nos van a ayudar a eliminar esas zonas de edematización, esas zonas donde se está acumulando demasiado líquido. Díganme ustedes qué medicamentos diuréticos conocen o qué remedio natural o qué planta natural conocen que tenga la función diurética.
A ver, vamos a leer sus respuestas. Muy bien, Talia, Metolazona, Jacqueline Piña, Carolina también Piña. Muy bien, la piña es un diurético, el chiote, Teresa Piña, cebada, furosemida, muy bien, el medicamento que estamos hablando hace un momento. Piña, muy bien, el agua de piña, perejil, la mayoría indica piña, cebada. Claro, la piña, cebada, la manzanilla también. Muy bien. Linaza, diente de león, eso vimos, recuerdan, en la primera clase. El llantén, la selga, el diente de león lo mencionamos bastante también. Muy bien. Cola de caballo y la piña, ¿no? Mayormente es lo que más han comentado como diurético. Muy bien. Tenemos ahora los antidiarreicos, como por ejemplo la loperamida. ¿Qué efecto tiene un antidiarreico? A ver, este medicamento lo que hace es darle mayor tonicidad muscular al esfínter medio. Quiere decir que va a ser más difícil que la persona haga cámaras. Cuando una persona tiene diarrea y va al hospital y el médico le va a preguntar cuántas veces ha ido al baño, la persona le va a indicar 7 veces, 8 veces, 10 veces, n veces. Entonces el médico le anota en su historia, tiene 10 cámaras, 8 cámaras. Entonces cada vez que la persona va al baño, el término médico es cámara. Entonces, la loperamida y los medicamentos antidiarreicos lo que hace es evitar que el número de cámaras aumente, como produciéndole mayor tonicidad de los esfínteres. Ahora, si un paciente presenta una infección estomacal, no es bueno que tome un antidiarreico. ¿Por qué? Porque cuando hay una infección, se tiene que eliminar el producto de la infección y se tiene que dar un antibiótico. No se tiene que administrar un antidiarreico, eso es un error, porque se tiene que eliminar todo lo que se ha producido durante la infección. Entonces, no es recomendable tomar un antidiarreico. Antiguamente se vendía, ya está descontinuado, el Donafán. Donafán era un antidiarreico sumamente poderoso. Las personas lo tomaban y iban al baño hasta 3, 4 días. Se prohibió ese medicamento, está descontinuado, era sumamente fuerte y las personas lo tomaban cuando estaban mal del estómago, cuando tenían una infección y finalmente iban al hospital porque su cuadro se agravaba muchísimo. Por esa razón no es recomendable tomar antidiarreicos. Luego tenemos lo contrario, los laxantes, como por ejemplo el glicolax. En el caso de los laxantes tienen el efecto contrario. Pero ¿qué hace el laxante? Va a aumentar el movimiento peristáltico para producir mayor cantidad de cámaras y eliminar el contenido en los intestinos. Hay muchas personas que lo emplean pues para bajar de peso, ¿no? O porque periódicamente se hacen las denominadas purgas. Tampoco es bueno tomar laxantes de esta manera. Si lo quieren hacer, también hay medicamentos naturales. Aquí les voy a preguntar, ¿qué laxantes naturales conocen ustedes? Muy bien, a ver, vamos a ir leyendo lo que coloca Miguel. A ver, entre la inflamación e infección, primero se tiene la infección, inflamación y dolor, las dos tienen diferentes horarios, ¿sí? Muy bien. Hojas de té, kiwi, tamarindo, aceite de oliva con limón, papaya, limón, ciruela, la pitahaya, muy bien. Hoja de zen, guindones, pasas.
El guindón es sumamente efectivo. Ok, zen, naranja, ciruela, papaya, pitahaya, muy bien. Aceite de oliva, linaza, chía. Muchos indican la pitahaya, quiere decir que debe ser bastante efectivo. La naranja, guindón, muy bien, aceite de oliva con limón en ayunas. Pitahaya, papaya, melocotón, los frutos secos en general. Muy bien, a ver, indican paico, zen, pitahaya, papaya, ciruela, papaya, muy bien. Entonces, hay varios laxantes naturales y la mayoría lo conoce, ¿no? Y la mayoría comulga en que la pitahaya es sumamente efectivo como un laxante. Muy bien. Tenemos ahora los antiácidos. ¿Cuál es la función de un antiácido? Probablemente todos hemos sentido en algún momento acidez estomacal, un ardor. Se siente un ardor, un quemazón. Puede hacer porque la persona comió mucho, porque la persona no estaba acostumbrada a comer tales cantidades de carne o, o alguna comida en especial, en específico. En ese caso, como el organismo no está acostumbrado a ese tipo de alimentación o a esa cantidad, es que no la puede digerir tan rápido. Por esa razón, aumenta el medio ácido del estómago, produciendo una acidez y el paciente siente esta quemazón. Entonces, ¿cuál es la acción del antiácido? Recordemos que si aumenta la acidez estomacal, los pacientes van a sentir un quemazón, un ardor. Entonces, este medicamento lo que hace es regular el potencial hidrogenión, lo que se denomina pH por sus siglas. Entonces, es potencial hidrogenión. Entonces, este es un medio base que lo que va a hacer es regular esta acidez. Por eso cuando lo consumen, sienten un alivio, porque ese medio ácido lo van a alcalinizar, lo va a neutralizar. ¿Por qué? Porque normalmente tienen el hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio y también simeticona que sirve para las flatulencias. También contienen el bismuto. ¿Qué otro medicamento antiácido conocen ustedes? Los leo. El omeprazol no es un antiácido. A ver, los leo. ¿Qué medicamentos antiácidos conocen ustedes? Veamos sus respuestas. Muy bien. A ver, acitib, hidróxido de aluminio. Muy bien. A ver, indican chuño y papa. Acitib basic, bismutol. La ranitidina no es un antiácido. El bismutol sí, la milanta también. Digeril, bismutol, milanta, gaviscón, milanta, bismutol. Magaldrato también, en el caso de esofagitis muy recetado, en el caso de reflujos también, el malgaldrato. Milanta, bismutol, milanta, leche de magnesia, hidróxido de magnesio, bismutol, leche de magnesia, salicilato, ok. Mitax, hidróxido de aluminio, más hidróxido de magnesio, muy bien.
Y no he mencionado el bicarbonato. También es muy efectivo. Aquí, carbonato de calcio. Muy bien. Muy bien. Conocen ampliamente. Ahora tenemos los antieméticos, como la metroclopramida. Muy bien. En el caso de la metroclopramida, se emplea para, se receta unos 10 minutos antes de las comidas para evitar, por ejemplo, un exceso de movimiento peristáltico, porque hay pacientes que comen e inmediatamente van al baño. Entonces se le receta la metroclopramida. Tenemos dentro de los antieméticos hay una clasificación, como por ejemplo, los antihistamínicos, que son los de difenhidramina y de minidrato. Tenemos las fenotiacinas, tenemos los esteroides como la dexametasona, los anticolinérgicos como la escapolamina y las butirofenomas como el haloperidol. En este caso, en los antihistamínicos, lo hemos visto en la primera clase, ¿en qué caso se usa un antihistamínico? A ver, ¿en qué caso se emplea? Muy bien, Talia, en caso de alergias. ¿Por qué? Porque cuando hay una alergia, se produce una liberación de histamina, un aumento raudo de la histamina. Entonces necesitamos un antihistamínico. Muy bien. Y los anticolinérgicos, por ejemplo, tenemos la escapolamina, pero también tenemos un anticolinérgico muy conocido por todos como el Plidán. Pero hay uno mejor que el Plidán. Cuando ustedes sientan cólicos estomacales, dolor y van al baño, producto de este dolor, de estos cólicos, probablemente porque comieron algo y tomaron gaseosa y eso les produjo un malestar tremendo y les produce cólicos. En esos casos, si sienten cólicos, existe otro medicamento denominado espasmo-antalgina. Es mucho mejor, porque es ioxina bromuro más metamizol. Es excelente. Lo mismo, otra presentación es el Plidolan. Es lo mismo, ioxina bromuro más metamizol. Es excelente en caso de cólicos, en caso de dolor de estómago. Es muy buen medicamento. Ahora tenemos los inhibidores de ácido, como por ejemplo el omeprazol de 20 miligramos. Se indica que es un antiulceroso. Entonces, ¿cuál es la función del omeprazol? Es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Cuál es? Todos lo conocen al omeprazol. Se emplea para evitar los dolores gástricos en la gastritis, ya sea iniciales, ya sea gastritis emotiva. ¿Y cuál es la forma de tomar el omeprazol? A ver, los leo. Muy bien. Todos comulgan en que es en ayunas. ¿Cuántos minutos antes del desayuno aproximadamente? ¿Cuántos minutos? ¿Sí? ¿30 minutos o 15 minutos antes del desayuno? Muy bien, recordemos que es un inhibidor de la bomba de protones. Muy bien. Bien. Tenemos ahora un expectorante como el mucosolvan. El producto es el Ambroxol. Lo pueden encontrar con una gama de nombres y en la clase número 5 vamos a ver el nombre genérico y el nombre comercial. Es muy importante que ustedes conozcan el nombre genérico. ¿Por qué? Porque se dice o se piensa que un medicamento de marca tiene mejor efecto que un medicamento genérico. Y eso es falso. El medicamento genérico tiene exactamente la misma acción que un medicamento de marca. Exactamente la misma. No piense que porque
el medicamento les cueste el doble, el triple o 5 veces más, el medicamento es mejor. De ninguna manera. Por ejemplo, aquí, ustedes van a comprarlo como el Mucosolvan, pero en el fondo es Ambroxol. Entonces, si ustedes compran directamente Ambroxol, les va a costar por lo menos 4 veces menos. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes compran el Panadol viene en un sobrecito de 2 comprimidos y vale aproximadamente un sol 50, un sol 80. Si ustedes lo compran como paracetamol, vale un sol 20, 10 comprimidos. Y si lo compran como acetaminofeno de 500, vale 40 centavos, 10 comprimidos. Es exactamente lo mismo, pero ustedes lo pueden comprar en las 3 presentaciones. Y si ustedes ven, en el empaque del Panadol va a decir abajo paracetamol. Y en el empaque del paracetamol van a ver que dice acetaminofeno. Entonces, es una cadena. Todos son acetaminofeno. Pero hay personas que pagan un solo 80 por 2 comprimidos y algunos que pagan 40 centavos por 10 comprimidos. Es exactamente lo mismo. Les pongo otro ejemplo un poco más escandaloso. Muchos psiquiatras tratan casos de ansiedad severa y le recetan un medicamento denominado Xanax o Alpaz. Por lo menos cada tableta les está costando alrededor de 12 soles, incluso puede llegar en algunas presentaciones a 20 soles cada tableta. Pero ambos medicamentos como el Alpaz es alprazolam de 0.5, que el blister de 10 comprimidos vale 40 centavos. O sea, imagínense la diferencia. 12 soles una unidad o 40 centavos 10 unidades. Y Alpaz, si ustedes ven en el sobrecito de Alpaz, abajo va a decir alprazolam 0.5. Entonces es exactamente lo mismo. Por eso, en la quinta clase, para mí es muy importante que ustedes sepan para que compren los medicamentos al precio justo como corresponde. Y ahí les voy a mencionar cuál es el nombre comercial y cuál es el nombre genérico. Muy bien, volviendo a la diapositiva, este Mucosolvan es un expectorante mucolítico. ¿Por qué? Porque va a ayudar cuando los pacientes tienen, por ejemplo, una bronquitis asmatiforme, tienen un proceso bronquial agudo y están tosiendo y los pacientes presentan bastante flema. Entonces, tener un efecto expectorante mucolítico va a hacer que el paciente elimine a través del esputo la flema. Y los antitusígenos es, por ejemplo, el cefabroncol, cuyo nombre genérico es cefalexina más ambroxol. Estos son en el caso de la tos seca, en caso de los pacientes que presentan una tos sin flema, pero con dolor, ¿no? Con dolor al momento de toser, se les recomienda el antitusígeno. Y tenemos los antihistamínicos, como habíamos mencionado, como la loratadina. ¿Qué otros antihistamínicos conocen ustedes? Los leo. Miguel Ángel pregunta, profesor, ¿los ansiolíticos siempre serán con receta médica? ¿Aún por nombre genérico? Sí, por supuesto. El ansiolítico siempre se debe vender con receta médica y la receta se queda en farmacia. ¿Por qué? Porque si sucede algo, la farmacia o el lugar donde expenden este medicamento van a tener la receta médica con el nombre del paciente, el nombre y la colegiatura del médico, por si sucediera algo, porque hay muchos casos en que los pacientes tienen adicción a los ansiolíticos o también las denominadas peperas, lo que hacen es en los bares, las personas están tomando licor y les colocan estos ansiolíticos. Entonces recordemos que el ansiolítico lo que hace es ser un depresor del sistema nervioso central y el alcohol también es un depresor del sistema nervioso central. Entonces lo que hace, se potencia el efecto y le causa la muerte a la persona. Es por esa razón que siempre los ansiolíticos se tienen que vender con receta médica. ¿Sí? Muy bien. Bien. Indican cetiricina, clorfenamina, cetiricina, muy bien.
Loratadina, cetiricina, clorfenamina, cetiricina, es la más conocida, desloratadina, alergín, cetiricina, cloroalergán, muy bien, TDN allergy, muy bien, cloroalergán, loratadina, levocetiricina, alergán, muy bien, cloroalergán, clorfenamina, cetiricina, alergical, muy bien. Van a tener un efecto muy bueno respecto a la liberación de la cascada de histamina. Ahora, es importante mencionar que si, por ejemplo, ustedes tienen un cuadro alérgico y van a salir a trabajar durante el día, es recomendable que tomen cetiricina, porque la cetiricina no produce sueño. En cambio, la loratadina sí. La loratadina se debe tomar en las noches, ya que produce sueño. Pero como les reitero, la cetiricina no produce sueño. Muy bien. Entonces es importante mencionar. Bien. Entonces tenemos los antihistamínicos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación son, por ejemplo, la clorfenamina, el difenhidramina, la hidroxicina. Los de segunda generación son los más conocidos, como la loratadina, cetiricina, el ketotifeno, y de tercera generación tenemos la levocetiricina, la desloratadina, la fexofenodina. Estos antihistamínicos ya son más costosos. Ya son, ¿por qué? En la quinta clase le voy a explicar específicamente, para no abordar demasiado tiempo en esta clase, por qué algunos medicamentos todavía no tienen genérico. Para adelantarles más o menos, es porque las casas farmacéuticas tienen la licencia por 20 años cuando descubren un medicamento, ya que ellos invierten millones de dólares, entonces tienen una licencia por 20 años para que solo ellos puedan vender ese medicamento y que no tenga genérico. A partir del año 21 ya se puede realizar el genérico, se libera la patente. Es por esa razón. Luego tenemos los analgésicos como el paracetamol, que les mencionaba, que es el acetaminofén de 500. ¿Qué otro analgésico conocen ustedes? ¿Qué otro analgésico? A ver. A ver, voy a leer sus respuestas. Ok, vamos a ver, ibuprofeno. Miguel indica que antes existía Livium. Muy bien. Naproxeno, ibuprofeno, dolocodralán, naproxeno, diclofenaco. Mm. Pero lo que está mencionando son antiinflamatorios, que puede tener un efecto analgésico, pero su clasificación es un antiinflamatorio de la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Estamos hablando específicamente de los analgésicos. Luego vamos a ver los antiinflamatorios. La aspirina sí. Vamos a ver, no, ya los opioides es otra familia. El tramadol sí, el tramadol recordemos que es la dosis combinada de paracetamol, de 2 tomas de paracetamol. Bien, tenemos ahora la clasificación, este es muy importante. La clasificación tenemos narcóticos y no narcóticos. Por ejemplo, los narcóticos se deben usar bajo supervisión médica. Generalmente se utilizan en pacientes hospitalizados, como por ejemplo la morfina, la codeína, la hidrocodona, la hidromorfona, metadona, tramadol, fentanilo, oxicodona y meperidina.
Ustedes, estoy seguro que han escuchado algún tipo de estos medicamentos en algunas películas donde se ven pacientes con problemas de drogas en rehabilitación. ¿Por qué? Porque en otros países a los pacientes que tienen adicción a la heroína, a la cocaína, cuando están en rehabilitación, no les pueden quitar de un momento a otro el efecto que les produce la droga, porque van a entrar en un síndrome de abstinencia y pueden fallecer. Entonces, se les va suministrando, obviamente, con presencia de médicos, con mucha supervisión, y les suministran hidrocodona, codeína, metadona, se les va suministrando y va disminuyendo la dosis hasta que ellos puedan estar cada vez más tiempo sin estas sustancias en el organismo. La oxicodona se les va administrando y poco a poco se va bajando la dosis. No se les puede cortar de un momento a otro, porque ya tienen una adicción, en el caso del síndrome de abstinencia. Ahora, deben haber también visto las noticias que en algunas ciudades de los Estados Unidos se le conoce como que hay personas zombie o la droga zombie. Ya, esa droga zombie es el fentanilo. Esta droga está causando muchísimo daño en los Estados Unidos. Es el fentanilo. Los pacientes parecen realmente zombies, ¿no? Están como en un estado catatónico y es por el fentanilo. Entonces, sus efectos secundarios son que alteran la percepción de los pacientes, causan dependencia, estreñimiento. Las dosis elevadas pueden provocar somnolencia y sensación de náuseas. Su consumo excesivo puede causar desde depresiones respiratorias hasta el coma. Por eso que hay personas que se están drogando y fallecen. Y ahora tenemos la clasificación, los no narcóticos. Son adecuados para el botiquín, ya que se utilizan para diversos tipos de dolor. Son seguros siempre que se utilicen en las dosis correctas. Tenemos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, la indometacina, el sulindac, tenemos el ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Tenemos el ácido mefenámico, el piroxicam. Este medicamento piroxicam era sumamente usado en los centros de salud hasta en la década de los 90. La dipirona. Respecto a los efectos secundarios, no generan dependencia, no altera la percepción, pero sí puede irritar el estómago. El consumo excesivo puede provocar úlceras pépticas, que viene a ser en la zona del estómago o el duodeno. Ahora tenemos los medicamentos antivirales. Por ejemplo, el aciclovir de 800 miligramos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, había la creencia antigua cuando las personas despertaban y tenían unas ulceraciones en la zona superior del labio, y se le decía, probablemente te picó la araña, o de repente tienes calor en el estómago. Bueno, eso lamento decirles que es falso. Eso no existe. Eso se llama gingivoestomatitis herpética, producida por el herpes simple. Una vez que la persona contrae el herpes, no se le va nunca en la vida, se va a permanecer siempre en su organismo, pero se va a presentar cuando el paciente está estresado, cuando sus defensas están bajas o cuando está deprimido. Porque si su sistema inmunológico se ve deprimido, ¿no? Su sistema inmunológico se ve disminuido. Entonces aparecen estas ulceraciones. ¿Qué hacer? Se debe tomar aciclovir de 800 miligramos, una tableta diaria, y se debe aplicar el aciclovir de 5% en crema sobre las úlceras. Van a ver que aproximadamente en 5 o 6 días van a desaparecer por completo. Entonces, recordemos que todo proceso viral tiene un tiempo, inicio, tiene un tiempo de vida media y tiene un fin, que aproximadamente toma de 7 a 10 días. Pero con el aciclovir, que es un retroviral, lo que sucede es que el virus no tiene vida. El virus necesita una célula que la parasita y se replica.
Es una replicación ribosómica. Entonces el virus se replica, se replica, se replica constantemente. Ahora, ¿qué hace el retroviral? Lo que hace es inhibir esa replicación ribosómica. Entonces, estos virus ya no van a poder esparcirse, no van a poder duplicarse. Entonces lo van a hacer más lento. Por ello su proceso viral o las úlceras en el labio superior, producto de la gingivotomatitis herpética, van a sanar más rápido. Tenemos aquí el medicamento de los retrovirales. Por ejemplo, el cidofovir. La indicación es para una retinitis por citomegalovirus. El caso de la ribavirina, en caso de la hepatitis C crónica. El vanclaciclovir, en caso de retinitis por citomegalovirus. La amantadina es una profilaxis y tratamiento de la gripe A. El Forcasnet, infecciones por citomegalovirus. El atazanavir, en caso de VIH. Luego también el darunavir en el VIH. El caletra y el etravirina también en caso de VIH. El oseltamivir en caso de gripe, pero en el caso del flu, que es una gripe mucho más fuerte que da ya sea en los Estados Unidos, Canadá o en Europa. Aquí nos da una gripe que no es tan fuerte. La diferencia entre la gripe y el flu es que el flu viene con dolor de cuerpo, fiebre, náuseas, vómito y dolor incluso muscular. Aquí la gripe no da de esa manera. Y también en el caso del VIH, la atripla. Ahora tenemos los medicamentos antiasmáticos. Y aquí les voy a preguntar, ¿qué medicamentos antiasmáticos conocen ustedes? A ver, los leo. A ver, aquí me han hecho algunas preguntas. Hanna pregunta, ¿qué sucede si una persona... A ver, Hanna, ¿el herpes se transmite? Sí. ¿Por transmisión sexual? Sí, por supuesto. Por ello, siempre se recomienda la protección al momento de las relaciones sexuales, no solo por el herpes simple, sino también por el papilomavirus. A ver, Xavier, ¿qué sucede si una persona se besa con una que tiene herpes simple? Es una persona sana. El estadio de contagio normalmente es al segundo o al quinto día, cuando la ulceración está activa. Entonces, en ese momento sí va a haber un contagio. Muy bien. Entonces, continuamos ahora con los medicamentos antiasmáticos. A ver, indican salbutamol. Todos indican salbutamol. El Ventolin, que viene a ser lo mismo que el salbutamol. Perfecto, eso quería leer. Bromuro de hipatropio. Muy bien. El bromuro de hipatropio. Excelente. Muy bien. El Flixotide de 250, muy bien. ¿Cuál otro? Por ejemplo, el Flixonase, ¿lo conocen? Tenemos el Beclotide, Ventolin, Buecor, Prednisona, Beclometasona. Muy bien. Fluticasona, Beclometasona, Ventolin. Excelente. Bien, tenemos aquí una tabla donde se indica, por ejemplo, el salbutamol
que se indica en casos pues, de crisis leve de 2 a 4 dosis, una crisis moderada de 4 a 8 dosis, y una crisis grave ya cuando hay una cianosis de 8 a 10 dosis. En el caso de la terbutalina, en crisis leve, 1 a 2 inhalaciones, en una crisis moderada y grave no es recomendado. Y la prednisona se usa mucho en las bronquitis asmatiformes. Puede ser por vía oral, intramuscular o intravenoso. En las crisis leves y moderadas se debe aplicar de 0,5 a 1 miligramo. En las crisis graves, 2 miligramos o 40 miligramos al día. En el caso del bromuro de hipatropio, solamente se debe emplear en crisis graves de 2 a 4 dosis. Es muy importante. Puede haber en forma de spray y también en una nebulización ya por vía hospitalaria. También el oxígeno, pues que se va a combinar con algún medicamento y la adrenalina. En el caso de los pacientes, cuando tienen una bronquitis asmatiforme grave, y ya llegan cianóticos, ya llegan casi moraditos porque no ingresa el oxígeno, en ese caso se le tiene que inyectar adrenalina. Y la adrenalina, obviamente por vía intramuscular, va a hacer que esta constricción bronquial sea desaparecida al instante. Quiere decir, se produce una broncodilatación instantánea y el paciente va a vomitar, va a eliminar toda la flema. Tenemos también los antiparasitarios, como el metronidazol, que viene a ser un antiparasitario y un antihelmíntico. Tenemos los fármacos antiparasitarios, por ejemplo, tenemos los antiprotozoarios, que son amebicidas, toxoplasmacidas, yardicidas, tricomonicidas, leishmanicidas y tripanosomicidas. Tenemos también los antihelmínticos, como los nemátodos, céstodos y los tremátodos. Y tenemos también los ectoparásitos. ¿Cuál es la diferencia? Los ectoparásitos son parásitos que están por fuera del organismo, como los ácaros. Entonces, en este caso, el ectoparásito se da el acaril. Ahora tenemos los medicamentos antidiabéticos como la metformina clorhidrato de 850 miligramos. Aquí les voy a preguntar, ¿cuáles son los signos patognomónicos de un diabético? ¿O cómo se conoce al diabético? ¿Cuáles son las 3 P del diabético? A ver, los leo. Sabía pregunta, ¿ivermectina uso veterinario se puede utilizar en humanos? No, por algo es para uso veterinario. No se debe usar en humanos. Muy bien. Las P, poliuria, polidipsia, polifagia. Y también viene acompañado de pérdida de peso. Perfecto. Esas son las P del diabético. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta que la metformina produce un efecto colateral que es una periodontitis agresiva. Quiere decir, al paciente se le van a inflamar mucho las encías y los dientes se van a empezar a mover. También es importante mencionar que hay personas que desean bajar de peso rápidamente y las nutricionistas le recetan metformina. Esto me parece un despropósito, porque la metformina no está diseñada, no ha sido elaborada para bajar de peso. Ha sido elaborado como un antihiperglicémico. Esa es su función. Como efecto colateral les va a hacer bajar de peso y también le va a inflamar las encías. Pero su función es ser un antihiperglicémico.
Muy bien. Y aquí les pregunto, ¿cuál es el rango indicado de la glucosa en el organismo cuando se hacen sus exámenes de sangre? A ver, sí, el rango. A ver, aquí al parecer hay una confusión. Lo normal es que sea menor, a ver, a 110. Lo óptimo de 80 a 100. A partir de 110, hoy en día lo están considerando prediabetes. Así que entre 80, 90, máximo 100, pero lo indicado es 80, 90. Después ya lo están considerando hoy en día prediabetes, que se trata solamente con alimentación. Luego, si estos valores siguen aumentando, ya les van a recetar pues un antihiperglicémico, ¿no? Como la metformina. Y en algunos casos ya va a ser necesario pues eh, que se coloque insulina, ¿no? Según el tipo de diabetes. Muy bien. Ahora, importante mencionar, ya que hablamos de la diabetes, que los pacientes que presentan esta enfermedad tienen que tener mucho cuidado porque esta enfermedad va a dañar las zonas, las terminales periféricas de los ramales básculos nerviosos. Quiere decir, se va a dañar la vista, los riñones y las extremidades inferiores. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ello. Siempre tomar su medicación, evitar las comidas en exceso, evitar los dulces, por supuesto, pero muy importante, la medicación. Continuamos. Tenemos los antihipertensivos como por ejemplo el captopril. ¿Qué otros medicamentos antihipertensivos conocen ustedes? Bien, vamos a leer sus respuestas. Muy bien, losartán, valsartán, enalapril, losartán, muy bien, iversartán, ramipril, amlodipino, losartán, muy bien, amlodipino, muy bien. Todos conocen estos medicamentos antihipertensivos. ¿Y cuál de ellos es el que se administra por vía sublingual? Muy bien, el captopril se receta o se administra por vía sublingual. Perfecto, perfecto. Ahora tenemos aquí lo que les preguntaba, los antihipertensivos más empleados, como el enalapril, la clortalidona, amlodipino, captopril, atenolol, hidroclorotiazida, nifedipino, metildopa, el diltiazem, losartán, propanolol y verapamilo.
Tenemos también los medicamentos hormonales como el levonorgestrel, que son anticonceptivos hormonales para uso sistémico en tableta. Tenemos también los anticonvulsivos, como por ejemplo la pregabalina de 25 miligramos. Pero este medicamento, pregabalina, también lo están recetando en el caso de pacientes con dolores producidos por el herpes zóster. Hay pacientes, hay personas que tienen demasiado estrés y comienzan a sentir unos dolores a nivel del miembro inferior, a nivel del plexo, en el pecho, y le salen como unas ronchitas y es muy doloroso, sienten un quemazón. Bueno, pues esto es producido por el herpes zóster y les queda un dolor tremendo. Entonces se les receta la pregabalina. Ahora es importante mencionar que la pregabalina les va a dar mucho sueño, pero al día siguiente se van a despertar sintiéndose un poquito mareados, demasiado somnolientos y con mucha sed. Si ustedes van a manejar, tienen que tener cuidado de tomar la pregabalina porque da mucho sueño, se sienten mareados. Y si van a salir a la calle, también se van a sentir mareados. Hay medicamentos como la pregabalina, como el tramadol, que al día siguiente de la mañana se van a sentir con somnolencia. Entonces es peligroso salir a la calle así. Son detalles a tener en cuenta. Luego tenemos las vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12. Tenemos las vitaminas hidrosolubles. Quiere decir que se disuelven en agua, se desplazan libremente por el organismo y las cantidades en exceso generalmente las eliminan los riñones. El organismo necesita vitaminas hidrosolubles en dosis pequeñas y frecuentes. Estas vitaminas tienen menos probabilidades de alcanzar niveles tóxicos, más que las vitaminas liposolubles, que pueden disolverse en grasa. Pero la niacina, la vitamina B6, el folato, la colina y la vitamina C tienen límites máximos de consumo. La vitamina B6 a altos niveles por un tiempo prolongado ha demostrado causar daño nervioso irreversible. Tenemos, por ejemplo, aquí las vitaminas B1, B2 y B3, que nutren el sistema nervioso en caso de estrés, de insomnio. Tenemos la vitamina B5, que colabora en la producción de hormonas. La vitamina C es un potente antioxidante. Tenemos la vitamina B9 y B12 para los casos de fertilidad, embarazo y desarrollo del feto. Además, previene la anemia. La vitamina B7 para los casos de salud de la piel, uñas y cabello. Vitamina B6 mejora la circulación. Tenemos también las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles se almacenan en las células del cuerpo y no salen del cuerpo con tanta facilidad como las vitaminas hidrosolubles. Es decir, no necesitan consumirse tan a menudo como las vitaminas hidrosolubles, aunque se necesitan en cantidades adecuadas. Si consume demasiada cantidad de una vitamina liposoluble, podría volverse tóxica. El organismo es especialmente sensible al exceso de vitamina A de fuentes animales, como por ejemplo el retinol, y a demasiada vitamina D. Una alimentación equilibrada suele proporcionar suficientes vitaminas liposolubles. Muy bien. ¿Qué vitaminas conocen ustedes? Mientras les voy respondiendo a Xavier, que indica, doctor, durante la pandemia en Venezuela utilizaban pacientes con COVID la ivermectina de uso veterinario y mejoraban. Aquí en el Perú también. Lo que sucede es que la ivermectina se emplea en caso de parásitos en animales y se indicaba o se conoce que el virus parasita una célula, entonces se creía que con un antiparasitario iban a mejorar. Y algunos pacientes sí mejoraban, pero al ser de uso veterinario no era lo adecuado, ¿no? Ya que no había ivermectina para uso humano en ese momento. Pero aquí también se usó. A ver, sigamos con la pregunta, ¿qué vitaminas conocen?
Vamos a ir leyendo su respuesta. Continúen respondiendo, por favor. A ver, me pregunto aquí. Dorcas indica que respecto a lo anterior que hablamos, la pregabalina hace sinergia con los analgésicos en posoperatorios. Sí, claro, la pregabalina y la gabapentina, por supuesto. Yo mencionaba que hay pacientes que consumen, que tienen indicación, tienen la receta de la pregabalina, pero al día siguiente tienen que salir a trabajar, entonces se van a sentir mareados. Es por ello que yo les indico que si van a tomar, tengan cuidado, ¿no? Porque produce somnolencia. Y ha habido muchos accidentes, pacientes que están cruzando la pista, pacientes que están manejando y se quedan dormidos, o no tienen los mismos reflejos. Si pasa un auto a velocidad, no van a tener el mismo reflejo. Si están conduciendo y alguien se les cruza, no van a tener el mismo reflejo para evitarlo. Eso es a lo que me refiero. Bien, tenemos vitamina D, B12, vitamina A, vitamina C, complejo B, omega 3 y omega 6, complejo B, vitamina C, vitamina A, ácido fólico, vitamina D y C, muy bien, vitamina C y D, vitamina A, D, E, vitamina C, D con omega, complejo B, vitamina D, complejo B, ácido fólico, vitamina D, complejo B, ultra B, vitamina E500, vitamina C, retinol, complejo B, emulsión Scott, vitamina E, D, muy bien, vitamina A, C y B12, vitamina C, E y B12, tiamina, naptoquinona, sulfato ferroso, tiamina, vitamina C, B12, A, muy bien, vitamina A, muy bien, vitamina C, ácido ascórbico, muy bien, tenemos la B12, el zinc, vitamina D, sulfato ferroso, muy bien. Magnesol, que viene a ser el magnesio, es excelente para conciliar el sueño. Preguntan, profesor, ¿en jóvenes es mejor tomar vitaminas o alimentarse bien? Siempre se recomienda una correcta alimentación, pero en algunos casos hay déficit de vitamina. En ese caso sí tendría que ser importante que tomen las vitaminas. La vitamina más importante para consumir sería la vitamina B12 y el magnesio. Ahora, la dosis adecuada es la que requiere su organismo. Hay personas que dicen, voy a tomar bastantes vitaminas para sentirme mejor, pero si su organismo, por ejemplo, necesita 1 gramo, por poner un ejemplo, 1 gramo de vitamina B12 y ustedes consumen 20 gramos de vitamina B12, su organismo va solamente a emplear el gramo que necesita y los otros 19 gramos los van a desechar por la orina y la orina va a salir color amarilla o naranja. Entonces el organismo solo va a sustraer lo que necesita. Así ustedes consuman más vitaminas, si su organismo no lo necesita, la va a eliminar. O sea, no piense que por consumir más vitaminas van a estar mejor. Solo la vitamina que requiere su cuerpo es la que va a absorber. Si no requieren, por ejemplo, vitamina B12 y consume vitamina B12, su cuerpo simplemente la va a eliminar. Eso para que lo tengan en cuenta y no gasten innecesariamente en vitaminas. Se tiene que tomar la vitamina que se requiere, no la que uno cree. Y si van a tomarlo así, pues en pocas cantidades, ¿no? Porque igual lo van a eliminar. A ver, doloneurobión, ok. Bueno, respecto a algunas preguntas, las vamos a responder así como esta, un medicamento para la ansiedad y depresión y somnolencia, eso lo vamos a ver en la quinta clase, porque ahí en posología y en administración medicamentosa tenemos cuadros donde se va a explicar uno por uno. Muy bien.
Normalmente, Talia pregunta, doctor, en caso de personas que sufren mucho resfrío, la vitamina C es la que se recomienda en ese caso. Por vía endovenosa, normalmente es la vitamina C. A ver, aquí, profesor, ¿qué se debe tomar para bajar el potasio en sangre? Normalmente es el bicarbonato de sodio, pero ya tendrían que ver, según tu caso, según cuáles son tus valores, qué medicamento es el indicado para ti. Sí, hay vitaminas, así como indica Xavier, que se obtiene el sol de manera natural, pero hay pacientes en que no la absorben. Entonces, hay pacientes que por más que se exponen al sol, tienen déficit de vitamina D. Para ello se hace una prueba en sangre. En ese caso, hay pacientes, como les reitero, que no la absorben y tienen que tomar la vitamina D. Muy bien. Entonces, esto referente a las vitaminas. Estábamos viendo hace un momento sobre los antitusígenos. ¿Recuerdan ustedes cuál era el antitusígeno en pacientes que tienen tos con flema? ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, el ambroxol. Perfecto, el ambroxol. Muy bien, claro, muy bien, el ambroxol. ¿Y recuerdan ustedes lo que hablamos en la primera clase? Si el paciente presenta un dolor de garganta y el esputo sale con flema verde, ¿qué medicamento es el de elección? Muy bien, claro. La amoxicilina, si hay mucosidad verde es porque hay infección. Y les pregunto, ¿solo la amoxicilina? Pero si el paciente tiene esputo color verde, probablemente también tenga dolor de garganta, ¿no? Siempre va de la mano la infección con la inflamación y el dolor. Entonces tiene que ser un antibiótico, pero ¿qué medicamento además del antibiótico? Por supuesto, como indica María, un antiinflamatorio. Melissa, la citromicina, como les mencionaba, no la deben tomar indiscriminadamente. Es un antibiótico de amplio espectro muy fuerte. Van a hacer resistencia a la citromicina y de ahí no hay más. De ahí ya vienen medicamentos de quinta generación que son sumamente costosos. Y cada vez que tengan una infección van a necesitar esos medicamentos de quinta generación. Por lo cual yo insisto, no tomen la citromicina si es que no es estrictamente necesario. No la tomen, es muy fuerte. En caso que el paciente o ustedes tengan un dolor al pasar la saliva, lo que pueden hacer es tomar un antiinflamatorio. Nada más, sin antibiótico. Pueden también chupar esas pastillitas, como por ejemplo cloranta, tenemos también de gengisona, multibiótico, ¿no? Ayuda bastante. Pero si ya el paciente o ustedes tienen dolor más esputo con flema, en ese caso ya tendría que ser amoxicilina de 500 más un antiinflamatorio de elección, que puede ser Celecoxib de 200, ibuprofeno de 400, diclofenaco de 75, dexametasona de 4, hay una gama. Ahora, si tienen dolor de garganta, esputo con flema y además sienten que el pecho ya les está silbando, en ese caso
sería amoxicilina de 500, el antiinflamatorio a elección y el ambroxol, para que puedan expectorar, por supuesto. Para el dolor de garganta hay muchos medicamentos, como les mencionaba, puede ser el ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, dolocodralán, puede ser también la dexametasona, Dexacor. Hay una gama muy amplia de medicamentos y eso lo vamos a ver en la quinta clase. La prednisona no se debe emplear la prednisona para ese tipo de inflamación. Recordemos que la prednisona es un medicamento que es sumamente fuerte y va a bajar las defensas. Tengamos en cuenta eso. Los pacientes que toman prednisona indican que después sienten dolor a nivel de los riñones. Es un medicamento bastante nefrotóxico y se debe administrar la prednisona en caso de pacientes con bronquitis asmatiforme, porque sí desinflama, pero se emplea para desinflamar los alvéolos pulmonares. Sí, la prednisona es en caso pues que tenga una crisis asmática y las dosis de salbutamol no hacen efecto, la prednisona va a ser un efecto bastante bueno. En esos casos sí, pero para un dolor de garganta, de ninguna manera, no deben tomar la prednisona. Y Fran pregunta, la eritromicina tampoco, es un antibiótico de espectro medio, no se debe tomar la eritromicina. Esos medicamentos ya son más complejos. Esos medicamentos tienen que ser solo con receta porque pueden producir resistencia. La gingisona en spray, sí, podría ser la gingisona en spray, van a sentir un alivio. Ahora es importante mencionar que pueden sentir que no respiran bien con la gingisona en spray. Si tiene flema transparente, no va antibiótico. Antibiótico solo es si es color verde. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Ha sido un gusto poder brindarles la clase. Ha sido un grupo, como siempre, muy interactivo, muy participativo, y eso me parece excelente. Entonces, le doy pase al coordinador y nos veremos el día martes. Muchas gracias.